Muy buenas tardes, queridos amigos y amigas, y bienvenidos de nuevo todos y todas a vuestra casa del Oráculo de Delfos 700. El vídeo de hoy, en algunas otras ocasiones anteriores también lo hemos hecho así, es una mezcla de filosofía por un lado, espiritualidad por otro y cultura por otro, porque por un lado voy a hacer una mini presentación de un libro y el libro es pequeñito, de ahí lo de mini presentación. Pero claro, el contenido del libro, y ahí donde, bueno, donde podríamos debatir si queréis cuánto tiene de filosófico y cuánto tiene de espiritual, es lo que hace que yo diga esto, de que el vídeo es como una especie de trípode que tiene esas tres dimensiones, ¿no? La parte cultural, por hablar de un libro, la parte filosófica, porque, bueno, porque hay una filosofía, naturalmente, y la parte espiritual, porque el contenido del libro tiene que ver básicamente sobre la espiritualidad oriental, ¿no? Se trata de Ética para Alicia de Luis Racionero. Este libro que tenéis aquí, editado por RBA, Bolsillo, y que lleva también por subtítulo Filosofía Oriental para jóvenes de hoy. Ética para Alicia, para los puristas, si nos pusiéramos en plan purista de la filosofía occidental, por así decirlo, algunos podrían decir que el título es engañoso o que encierra una trampa porque incluye la palabra ética y en el libro no se habla de ética. Claro, estoy hablando desde una concepción, como digo, pues muy restringida o muy rigorista desde un planteamiento occidental, es decir, desde las definiciones de ética que hemos solido manejar en la historia de la filosofía occidental y en la historia de la ética. En este sentido, si nos atenemos a eso, pues uno ve el título y piensa en la ética para Nicómaco, o la ética a Nicómaco de Aristóteles, o en la ética para Amador de Sabater, de Fernando Sabater, y puede pensar que se va a encontrar algo parecido, y se encuentra con una cosa que no se parece en nada a eso. Pero si nosotros abrimos un poco la concepción de la palabra ética y la interpretamos como el arte de vivir, o incluso ciñéndonos a la definición del viejo Aristóteles, el arte de lograr la vida buena, que no la buena vida, como yo le suelo decir a mis alumnos, entonces el título no tiene la más mínima trampa, porque efectivamente en todo lo que se está repasando aquí, en todo lo que se está repasando aquí, se está hablando del arte de vivir y de conseguir o de aspirar a conseguir la máxima realización humana. Es verdad que, claro, cuando tú ya ves en el subtítulo Filosofía Oriental para jóvenes de hoy, ya un poco pues, te va a dar una pista de por dónde va a ir el libro y de qué es lo que pues, Luis Racionero nos quiere contar. Alicia es su nieta, entonces está utilizando, obviamente está jugando ya con ese esquema que ya es clásico de utilizar el nombre de un familiar cercano, ¿no? Como decíamos antes, como el libro de Sabater o el libro de Aristóteles, en fin, tantos libros en los que en el título se menciona a alguien al que se supuestamente va dirigido el libro, pero que no pasa de ser un mero artilugio literario, por así decirlo, ¿no? Y de vez en cuando se hace alguna mención a Alicia y tal, como si le estuviese hablando a Alicia, pero claro, Alicia, la primera cosa que es un poco irónica, ¿no? Por no decir casi caricaturesca, no lo digo en mal plan en absoluto, sino un poco de manera jocosa, ¿no? Porque a mí el libro me ha encantado. No hago presentaciones en este canal de libros que no me gusten. Siempre que hago una presentación de un libro o de una película es porque estoy invitando al oyente, ¿no? Al espectador que está viendo el vídeo a que lo lea o a que vea la película, ¿no? O a que, si hablamos de un disco, pues a que escuche el disco o lo compre, o lo que sea. Entonces, evidentemente, no lo estoy diciendo en un plan crítico, pero es cierto que si Alicia es una niña pequeña, pues no es el destinatario precisamente idóneo para el contenido de este libro, en el que Luis Racionero pasa revista a la inmensa mayoría de las grandes tradiciones orientales. Es verdad que dice filosofía oriental y tampoco sería tramposo en este sentido porque no cabe duda de que todo el pensamiento oriental, aunque sea una filosofía muy práctica y muy encaminada a la vida y a la búsqueda del yo, del quién soy yo, de la propia interioridad,
pero es una filosofía, solamente que en el lejano oriente no interpretan o no entienden la filosofía como la entendemos nosotros aquí en Occidente, pero eso no significa que no sea filosofía o que sea menos filosofía que la nuestra. Es sencillamente otra filosofía y otro modo de hacer filosofía. En este canal no hace mucho estuvimos hablando de concepto que yo he acuñado, que es el de filosofía del silencio, y que va un poco por ahí, ¿no? Que pues de alguna manera trata de reflexionar, de pensar y de estudiar, pues dónde están los límites entre lo que podemos llamar la filosofía y lo que podemos llamar la espiritualidad, o dónde está el límite entre aquello que podemos alcanzar con la razón, con nuestro pensamiento, con la dianoia que decía Platón, ¿no? Con el discurso lógico, y que es aquello que sencillamente tenemos que admitir que se nos escapa del límite racional, sin que eso significa que sea irreal, inexistente o falso, sino simplemente todo no cabe en las leyes lógicas con las que la naturaleza ha dispuesto que piense y que funcione en nuestra mente racional. Eso es todo, y eso es lo que hace que podamos también a veces pues notar un poco confusas las líneas limítrofes entre ciertos tipos de filosofía y lo que podemos llamar espiritualidad, ¿no? Como búsqueda de la propia interioridad o como búsqueda de aquello que trasciende lo inmediato, ¿no? En palabras del Zen, el mundo de las formas, ¿no? Lo que trasciende el mundo de las formas. Entonces, bueno, pues es un libro de filosofía oriental y el autor también tiene mucho de autobiográfico porque él, bueno, pues habla mucho de su vida y de cómo él se encontró con la filosofía oriental. Vuelvo otra vez a lo mismo, para los que sean defensores a ultranza en plan radical, fanático de la nuestra, de nuestra filosofía occidental, pues puede que se pongan un poco en guardia o que no les haga gracia porque hay muchos matices críticos hacia nuestra filosofía. Yo estas cosas me parece que si algo debe tener un filósofo o alguien que aspira a filósofo, es una mentalidad abierta, una mentalidad crítica, una mentalidad también autocrítica y por supuesto que esté expuesta a todo tipo de debate y a todo tipo de consideración. Aunque eso pueda ser también, bueno, pues cobrar conciencia de nuestros errores en nuestras tradiciones culturales, filosóficas, espirituales, religiosas, artísticas o del tipo que sea. Entonces a mí, por ejemplo, que yo soy occidental, yo llevo pues más de 33 años trabajando en la filosofía occidental, siendo profesor de filosofía, viviendo de la filosofía. En mi caso, el primum vivere deinde filosofare que decía Aristóteles coinciden. Y sí, ¿no? Para mí, el vivere y el filosofare es lo mismo. Yo vivo y como de la filosofía y a mí la que he estado estudiando y trabajando en un 80% de mi vida ha sido la occidental. Por tanto, no es que yo vaya aquí a refutarla o a criticarla o a despreciarla, pero sí que creo que bueno que tenemos que ser conscientes de que hay otros modos de filosofar que no tienen que ser peores y que también la nuestra tiene sus fallos. Así, por ejemplo, haciendo un juego con un libro que fue muy sonado hace ya unos cuantos años, que era el del libro famoso de Lou Marinov, de Más Platón y Menos Prozac, que a alguna gente le gustó mucho, a mí sinceramente no me acabo de convencer demasiado. Yo quizás por aquello de que era un bestseller en su época pegó un bombazo muy fuerte, editorial, te lo metían por todos lados, te lo anunciaban en todos lados y yo esperaba más, ¿no? Pero bueno, para mí se me quedó un pelín cortito. Personalmente, no digo con esto que desaconseje su lectura, sino bueno, que a mí no me lleno especialmente, ¿no? Que por eso quizás no he hecho nunca una presentación de ese libro. Pero sí, a nivel de marketing, es cierto que el título tenía bastante garra y empezar un libro que con este título, Más Platón y Menos Prozac, pues ya te está indicando perfectamente con lo que te vas a encontrar allí dentro, ¿no? Y jugando un poco con eso, Luis Racionero empieza en la introducción de este libro con este título, Menos Platón y Más Buda. Con lo que ya te está haciendo una declaración de intenciones, naturalmente, de lo que va a ser el libro. En el libro, por ejemplo, en su autobiografía, cuando él cuenta cómo él se ha encontrado con la filosofía y la espiritualidad oriental y cómo eso le ha cambiado radicalmente la vida. Radicalmente la vida. Eso es una cosa que a mí me merece respeto porque nuestra filosofía, que quizás adolezca de un exceso de academicismo y de bueno, aquella nota que se comentaba de un filósofo, que no quiero decir el nombre para no que nadie se ofenda, que cuando terminaba su libro, es de escribir su libro de filosofía, le decía a la mujer, dale el libro a la criada y si no lo entiendes que lo tengo que escribir otra vez. Claro, ese plurito cultureta técnico de ir de que yo
pues soy tan culto y tan elevado que a mí no me puede entender la criada, que a mí la palabra criada ya de entrada, bueno, pues llamarme delicado no es una palabra que me guste mucho, pero bueno, más bien me produce cierto rechazo, pero se comenta eso de un filósofo que, como digo, no quiero nombrar, y a veces nuestra filosofía pues incurre en esos academicismos y en esos, bueno, en esas prácticas que yo las considero bastante vacías, ¿no? Que te pones a leer y llevas una página leída entera y dices que no ha dicho nada. Estás dándole vueltas y jugando con los términos, tal, luciéndose mucho y tal. Pero claro, cuando tú te encuentras con la sencillez, con el estilo directo, diáfano, clarísimo, profundo, transparente de la filosofía oriental, ahí ves un contraste tremendo. Yo me encuentro pocos filósofos occidentales que le hayan cambiado la vida a la gente. Cambiar la vida, en el sentido de, como dice, como manifiesta Luis Racionero, que a él le ocurrió con la filosofía oriental, y no fue el primero ni el único, evidentemente, y con esto tampoco estoy haciendo propaganda a favor de la filosofía oriental y en contra de la otra, pero que sí quiero decir que el libro tiene tintes bastante autobiográficos. Por ejemplo, él se recrea mucho en su encuentro con Alan Watts y cómo la lectura de Alan Watts le revolucionó por completo, no solo a nivel teórico su modo de pensar el mundo y la vida, sino también a nivel práctico a la manera de enfocar su vida y su quehacer diario. Sin más enrolle, os voy a leer, como suele hacer habitualmente, los títulos de los capítulos. El primero es, después de la introducción, menos Platón y más Buda, el primero es Unidad de todas las religiones, en Cambridge con Mascaró. El segundo, Eres lo que piensas, o eres los que piensas, en Berkeley con Krishnamurti. El tercero, Contra el ego, en Sausalito con Alan Watts, como decía antes. El cuarto, Aquí y ahora, Suzuki en Tassajara. El quinto, El Zen minimalista, en Kioto con Basho. El 6, Todo es Dios, el Tao con Jia Fu Feng. El 7, Todo fluye, el I Ching en la montaña, Hua Shan. El 8, Persigue tu gozo. Del 8 quiero leer los 4 subtítulos que lo componen, que son Mitología comparada, El héroe de las mil caras, Los arquetipos y La felicidad sin culpabilidad. Y finalmente la conclusión, Los 7 mandamientos. Es verdad que Racionero, para exponer esa síntesis muy pequeñita, muy resumida, pero verdaderamente amena y, para mi gusto, muy lograda, muy bien hecha, de las principales corrientes de las filosofías orientales, ha partido también de la autocrítica no solo de las filosofías occidentales, sino también de las religiones occidentales y de la religión de las religiones del libro, de un modo muy especial la de nuestra cultura, que es la religión cristiana, y nos vamos a encontrar en estas páginas pues algunas críticas desde mi punto de vista muy bien fundadas sobre ciertos planteamientos que podrían ser contradictorios. Por ejemplo, es muy claro lo de la culpabilidad, felicidad sin culpabilidad, va un poco por ahí. Tampoco quiero meterme más a fondo, ya sabéis que a mí no me gusta cuando hago presentaciones de libros en estos vídeos hablar mucho del contenido para no hacer spoiler y para no ilusionar tampoco más de la cuenta. Vaya, sé que después eso te pasa como cuando te hablan muy bien de un libro o de una película, que después a lo mejor lo lees o ves la película y dices, pero tampoco es para tanto, ¿no? Como os decía yo antes, que me pasó a mí con más Platón y menos Prozac. Y bueno, yo creo que merece la pena, yo os animo a leerlo. Yo, que el libro me ha gustado y por eso lo estoy presentando y lo estoy anunciando, no lo suscribo todo, sin entrar a decir más nada, porque tampoco quiero, bueno, quiero condicionar absolutamente ninguna lectura, ¿no? Pero pues, por la parte final, pues hay algunas cosas que mantiene el autor de las que yo sí me distancio. Ahora mismo no os digo que no las voy a decir para no estropear su lectura y porque además, bueno, que cada uno lea esto como le parezca, si le apetece y si le gusta. Y bueno, como os decía antes, esto lo he dicho yo muchas veces también. Recomendar algo no significa que ni que estemos de acuerdo al 100% con todo lo que se dice, ni que te tenga que gustar todo, ni siquiera que te tenga que gustar. Pero en cualquier caso, bueno, muchas veces para encontrarte libros que te llenan la mente y el corazón o que incluso que te pueden cambiar la vida, a lo mejor antes hay que leer mucho que no te dicen nada. Pues eso es así, ¿no? Y como a lo mejor para ver una gran película hay que ver también antes mucho cine malo. De manera que, bueno, lo vamos a dejar aquí y no me quiero enrollar más. Al final ha salido más largo de lo que yo pensaba. Luis Racionero, Ética para Alicia, RBA Editores.
Si te ha gustado el vídeo, ya sabes que nos ayudas mucho a lo del canal dándole a me gusta o compartiéndolo o participando en los comentarios. Muchísimas gracias como siempre por estar aquí y hasta la próxima semana.